La actitud rockera, me parece bien. Vamos a sacar mi calavera. A ver. Azu. Ah, ya. Ya, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Paco Ceballos. Paco, ¿cuántos años tienes? 48. ¿Y cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Soy comunicador, pero básicamente soy especializado en fotografía. Bien, te queremos hacer unas preguntas. La primera es, ¿cómo influencia el rock en ti? Yo creo que totalmente, ¿no? El rock es una forma de vivir, es una manera de ver el mundo. Yo creo que es como patearle el poto al mundo, ¿no? Es una actitud, de vivir de manera irreverente, ¿no? De no creer, digamos, no creer en el establishment, siempre ir en contra del establishment, ¿no? De alguna manera te libera profundamente, ¿no? Te hace un ser más libre. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? Yo la verdad, tengo desde que tengo uso de razón, que escucho música más o menos de los 3 años, por una cuestión de melomanía familiar. Entonces, por una cuestión de era, he escuchado mucho el rock hippie de los años 60, Hendrix, por ejemplo, Zeppelin, luego Pink Floyd, Yes, Genesis, todas esas, Jethro Tull, todas estas grandes bandas de todos los tiempos. Pero luego he entrado a cada década, ¿no? Por ejemplo, saliendo de los 60, entrando a los 70, hay una época todavía media hippie, bonita, hasta el año 75, 76, que viene el disco y se jode todo, ¿no? Cuando viene el disco nosotros pensábamos que se acababa la música y se acababa el rock and roll. Y felizmente duró muy poco tiempo, 77, 78, 79, 80, y muere el disco. Y en el año 80 se ponen de acuerdo grandes bandas como para decir no es posible esto, ¿no? Pink Floyd saca The Wall, The Police nace como banda, Dire Straits es una super banda de los 80, Supertramp saca un extraordinario disco que es una delicia de todos los tiempos, o sea, como si las grandes bandas se reunieran para decir no es posible, ¿no? Hay que hacer renacer el rock and roll. Entonces viene una etapa nueva de los 80 que ya un poco, digamos, hay bandas tradicionales que todavía están en algo de hippismo, pero van derivando a un nuevo rock, que es el rock de los 80, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, recién nos damos cuenta que podemos cantar en castellano, ¿no? Claro. Entonces, hay un boom sudamericano impresionante, ¿no? Gente que podamos rescatar, Soda Stereo, por ejemplo, nace con el gran genial. Yo a Cerati lo considero como si fuera el Mozart de Latinoamérica, ¿no? Muy oculto en Argentina está Spinetta, que es extraordinario. Yo creo que Spinetta, por ejemplo, es el mejor artista argentino de todos los tiempos, ¿me entiendes? Argentina, desgraciadamente, pues, no desgraciadamente, ¿no? Es, digamos, la cuna de las grandes bandas de Latinoamérica. Entonces, nos damos cuenta. Por ejemplo, los argentinos con Sui Generis en los años 70 ya cantaban en castellano. Nosotros recién con Avenida al Arco y Frágil en el 80 dijimos, oh, sí podemos cantar en castellano. Porque nuestra banda Guachafas cantaban en inglés, Muy Altuguer cantaba en inglés, Traffic Sound cantaba en inglés y todos estos idiotas cantaban en inglés y darse cuenta que teníamos, ¿no? Claro. Pero aparte también hay un culto maravilloso, ¿no? En los 70, entre interines nace el punk, por ejemplo, en Inglaterra. Se da también el surgimiento a una... No. Bueno, escúchame, en la década de los 80 se sale del disco y entramos a una nueva vanguardia musical de los 80, ¿no? Entonces hay toda una serie de bandas raras, ¿no? Por ejemplo, The Cure, ¿no? En Inglaterra. Todas estas bandas inglesas, que algunos las consideran como pequeñas o grandes, R.E.M. en Estados Unidos, ¿no? O sea, son bandas, pues, YouTube, por ejemplo, ¿no? Son gente de los 80. De ahí viene la época del noventera, que es la época alternativa, que es una época de rock que sube y baja, ¿no? Por eso le llaman alternativa, ¿no? Están cantando medio depre y de repente le meten a todo volumen y bajan todo depre y, ¿no? Hay un juego, Nirvana y compañía, ¿no? Yo creo que el rock a lo largo de la historia siempre ha tenido su baluarte, su gente y sobre todo ha marcado en décadas diferencias consistentes, ¿no? Pero en el fondo hay una línea que une todo, ¿no? Que es esta actitud que te digo, libertaria, y siempre se ha querido asociar el rock con las drogas, con el sexo y la vida desordenada. Yo creo que no hay nada, o sea, obviamente hay mucho de eso, pero como en todo género musical, digamos, ¿no? que todo género ha tenido, los criollos eran unos coqueros de miércoles, ¿no? Coqueros y cheleros y borrachosos. Los chicheros son cheleros, los reggaetoneros todos han son... tenido
los regueros son fumoncitos, ¿no? Estos han tenido sus excesos, obviamente, pero Claro. creo que es una música libertaria de corazón, todos los géneros, toda la era. Los chicos, porque generalmente es música de jóvenes, y también que te rejuvenece. El rock te mantiene joven. Han tomado Claro. una actitud ¿no? Siempre liberadora. Y lo que tú dices de que te rejuvenece es verdad, como las grandes bandas, ¿no? Gente que ahorita los Rolling Stones, que yo he ido a verlos en este concierto en Lima, gente que está pasando los 70 años y se zampa un concierto de 2 horas al hilo, sin pares y sin cortes. Es como un tipo que puede ser tu abuelo, te manda a un concierto de 2 horas con esa actitud, ¿no? Exacto. Entonces, de hecho, pues el rock Te mantiene. te rejuvenece, ¿no? ¿No? Te causa una vibra bien interesante, ¿no? ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? Bueno, el rock en nuestro país, como te digo, como todo, ha tenido sus taras y también como que sus aportes, ¿no? Por ejemplo, a los Psycho siempre le han querido atribuir, por ejemplo, el nacimiento del pan en Perú y no en Inglaterra, cosas que son bastante graciosas y obviamente imposibles, ¿no? Pero hemos tenido luces, ¿no? Yo creo que hemos tenido luces. Nuestro gran pop, desgraciadamente, ha perdido la voz, ¿no? Pedrito, por ejemplo, un gran pop que ha perdido la voz, es una pena, ¿no? Tenemos un gran juglar del rock and roll que es Daniel F., por ejemplo, ¿no? Que ya es todo un ícono, ¿no? De la música. Tenemos nuestros músicos progresivos como Frágil, ¿no? Que ha sido un aporte consistente, sólido, la gente le ha dado, digamos, no hay obreros más obreros que ellos, digamos, ¿no? Han trabajado todo el tiempo. Entonces, tenemos de todo un poco. Y tenemos el CID, que es mi banda, ¿no? Que quizá es la banda más importante del Perú. Eso sí lo tienes que tener en cuenta. Ya, Paco, gracias. Hola, ¿qué tal? Que te queremos hacer una entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es John, John, ¿cuántos años tienes? 18 años. ¿De qué carrera eres? John, ¿cómo influencia el rock en ti? El rock en mí, como que yo respeto los gustos musicales, los géneros de los demás. El rock en mí es como vivir la vida alocadamente, vivir la vida sin problemas, vivir la vida tipo estilo Hakuna Matata, vivir la vida feliz, vivir la vida con tus amigos, vivir la vida muy tranquilamente contigo mismo. Eso es lo que yo veo en el rock. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? Prefiero rock, por ejemplo, tengo mis momentos en los que me gusta el hard rock, digamos, me gusta el rock suave, todo tipo de rock en realidad. Me gusta también el metal, bueno, no ese tipo de metal, que algunos piensan que el metal se basa en gritos y todo tipo de vainas, no. Hay diferentes tipos de géneros o partes en el metal, como también en el rock. Ah, ya, ok. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Es un poco más agresiva, porque antiguamente, si se dan cuenta, el rock antiguo era más armonioso, era más vivir la vida loca, como por ejemplo el rock en español, Soda Stereo, ¿no? Si escuchan las letras de las canciones podrán entenderlo. Creo que más bien el rock se ha vuelto un poco más agresivo, un poco más juvenil, un poco más ¿Qué opinas del rock en nuestro país? el rock en nuestro país. Hay gente que le gusta el rock, sí, pero muy poca. Creo que no critico, pero la mayoría de aquí en el Perú se escucha más, digamos, el género reggaetón, el género cumbia, chicha. No digo de que el rock sea lo mejor, pero Debería ser más difundido. claro, debería ser más difundido, pues, ¿no? Porque aparte que te enseña a vivir, las letras de las canciones tienen un mensaje para ti. Todas las canciones tienen un mensaje y eso es lo que me gusta del rock, porque te transmite mensajes, y no tan solo como el reggaetón que te transmite baile y no quiero opinar más bien de eso, pero creo que el rock en sí transmite mensajes. Hola, ¿qué tal? Queremos hacerte una entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Melissa Espinosa, ¿Cuántos años tienes, Melissa? 19, ¿De qué carrera eres? de comunicación y publicidad. Melissa, cuéntanos, ¿cómo influencia el rock en ti? El rock es un género que escucho desde que soy niña. Mis padres escuchaban rock y siempre me ha gustado ese género porque siento de que va más conmigo, con mi personalidad, con mi actitud.
Más que nada escucho rock en inglés. Me gusta la música, mucho la música. Estaba aprendiendo a tocar batería. Qué chévere. Me gusta, o sea, me gusta tanto el rock, me gusta tanto la música que estaba aprendiendo a tocar instrumentos. Lo vives realmente, por así Claro. decirlo. Incluso he tenido bandas de rock, he tenido bandas de chicas de rock, porque me gusta ese género, va bastante conmigo, más que nada, ¿no? Claro. Y la letra. Claro. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? Depende, por ejemplo, alternativo, grunge, indie, depende, en realidad, depende de mi estado de ánimo, más que nada. Ah, claro. El indie que está sonando bastante también últimamente, ¿no? ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Yo creo que más que nada lo han empezado a fusionar con otro tipo de música. Por ejemplo, el indie con la electrónica, con un poco de así de funk. Ha ido evolucionando en ese sentido, más que nada por los instrumentos, por los fans y todo eso. Sí, ¿no? ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? La verdad es que, como te digo, yo tenía una banda de rock e incluso escucho bastantes bandas de rock. Tengo mis bandas favoritas. El Perú es un país muy creativo y siento que las bandas de rock son muy buenas, tienen mucho para dar, sino que el problema es que aquí como que no incentivan eso, entonces no tienen muchas posibilidades de que No hay la gente los difusión, conozca, ¿no? Claro. ¿Ya es tu nombre? Emily Carvamaca Briseño, Mili, ¿cuántos años tienes? tengo 16, ¿Y de qué carrera eres? comunicación y publicidad. Emily, cuéntanos, ¿cómo influencia el rock en ti? Es algo relajante porque a diferencia de otros géneros, que la letra a veces no tiene sentido, el rock se basa más en lo sentimental, lo que uno pueda sentir. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? Prefiero rock clásico, como o sea, de los 90, 70, o no sé, las bandas Soda Stereo, en español y en inglés, igual el rock siempre. Amas el rock. Sí. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Depende, hay distintas bandas donde se están superando, otras que prácticamente el rock se combina con el pop, y ya no es de mi gusto, pero sí. ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? El rock peruano es lo mejor para mí, en mi opinión, me encanta. Creo que también me considero fan del rock peruano. Ya, muchas gracias, Emily. ¿Cuál es tu nombre? Leandro Padilla, Leandro. ¿Cuántos años tienes? 17, 17. ¿De qué carrera eres? comunicación y audiovisual. Ya, chévere. A ver, contéstanos la primera pregunta. Ya. Ya, ¿cómo influencia el rock en ti? Me influencia de una manera bonita, me da un cierto estado de relajación debido a que no solamente el rock se trata de pura bulla, sino tiene sus por decir, subgéneros que son un poco más pasivos y en sí me gusta, me alegra el día, me relaja. Ya, ok. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? Yo prefiero el post-rock, que es un tipo de subgénero dividido de rock que tiene subidas y bajadas, es puro instrumental, pocas veces no lo es, pero es algo que te mantiene activo y entretenido con solamente lo que es puro instrumental y sin voz ni nada. Ah, ok, solo instrumental. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Demasiado en el sentido de que ahora hay nuevos creamientos de subgéneros, al menos acá en Lima ya no son las típicas bandas conocidas que son Divido, Narcosis, etc. Ahora hay muchas más bandas en una pequeña escena local que realmente merecen ser totalmente escuchadas porque son mucho mejores de lo que era antes y merecen el apoyo en sí de todas las personas que puedan haber. Claro. ¿Y qué opinas justamente del rock en nuestro país? Que está mejorando poco a poco. Ahora, recientemente leí una noticia del músico Daniel F., el cual decía que ahora sí se puede vivir de la música, y eso es verdad porque ahora, poco a poco, gracias a que nos hemos estado haciendo escuchar, estamos saliendo poco a poco adelante y nos está beneficiando mucho eso a todos los que tocamos música. Hola, ¿qué tal? Te queremos hacer una entrevista. Cuéntanos cuál es tu nombre. Yo me llamo Víctor David Córdoba. Víctor, ¿cuántos años tienes? 18. ¿Y de qué carrera eres? Comunicación audiovisual. Víctor, la pregunta es, ¿cómo influencia el rock en ti? Escuchar rock, digamos, ya desde hace unos 6 años aproximadamente. Me gusta escuchar rock mayormente cuando, digamos, estoy un poco estresado.
o cuando estoy, o cuando quiero alejarme, digamos, de algunas cosas, ¿no? Como que me pongo los audífonos y me traslado a otro mundo simplemente. ¿Qué tipo de rock escuchas o prefieres? Sí, yo soy, digamos, podría escuchar cualquier tipo de rock, pero aparte del rock escucho un poco lo que es metal también. Así que normal. Ya. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Mira, han salido bastantes subgéneros, digamos, del rock, como también dijo mi compañero hace rato, el post-rock, que es su favorito de su favorito. Veo que poco a poco esté surgiendo el rock, no solamente en diferentes países, sino acá también en el país. La verdad es que me gusta demasiado. Ya, y justamente, ¿qué opinas del rock en nuestro país? Como te dije, ahora está teniendo más acogida, en serio. Es como que la mayoría de los chicos que antes les gustaba la música y que querían dedicarse a eso, terminaban haciendo otras cosas, ¿no? Estudiando otras carreras. Pero ahora tú puedes tomar la decisión de estudiar música o de seguir tus sueños, o digamos, si quieres ser rockero, puedes seguir esto, porque ahora hay mayor, digamos, el mercado es más amplio para todas las personas, ¿no? Y no se necesita como que, digamos, última tecnología o para poder salir adelante o tener demasiado dinero. Hay chicos que tocan con unos pequeños instrumentos, pero son talentosos y por su talento simplemente los llaman. Y eso es bueno, porque cualquiera incluso puede hacer su ¿Propia banda? claro, no solo su propia banda, sino sus temas, componerlos y producirlos. Eso es lo bueno. O sea, ¿crees que está avanzando el rock en nuestro país? Claro, demasiado. Ya, Vic, ¿qué tal? Te queremos hacer una entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Josué Querevalú de la carrera de Ciencia de Comunicación, Periodismo. Ya, Josué, ¿cuántos años tienes? Tengo 16 años. Bien, ¿cómo influencia el rock en ti? Cuéntanos. El rock en mí, bueno, sinceramente a mí no me gusta mucho el rock, pero a mi papá sí, desde joven siempre estuve acostumbrado a escuchar, por ejemplo, The Police y bandas así en mi casa, los Bee Gees que siempre sonaban, que bueno, eso es un poco, no es rock, ¿no? Pero algo tiene que ver en común, ¿no? Claro, Así y que, bueno, mi familia es un poco rockera, que digamos. ya, tus papás son rockeros, de Sí. los 80 seguramente. Sí, más o menos. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? Bueno, el que me gustaba a mí era el de The Police, no sé qué tipo es ese más o menos. No es de sus épocas, no es de sus No épocas. sé bien el género, pero mi banda favorita era The Police. Un rock ochentero, así, ¿no? ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? El rock, bueno, aquí en el Perú yo considero que no pegado tanto ahorita por lo que han aparecido nuevos géneros, como el reggaetón y la cumbia. Y en el Perú, no sé... Y el rock ha bajado. Siento que la gente aquí en el Perú somos un poco más no sé, más chonguero, más fiesta que estar así. No me imagino mucho. Y siento que no he evolucionado mucho en sí aquí en el Perú, es lo que yo creo. Ya, o sea, ¿qué opinas del rock en nuestro país entonces? El rock en nuestro país. Bueno, es bueno, Pedro Ceres Vértiz, Rata Blanca y todas esas cosas. Y incluso los eventos vivos por el rock siempre se llenan, por lo que sé. O sea, hoy aún hay gente que Sí, aún... aún hay gente que le gusta el rock. ¿Cuál es tu nombre? Jimena, Jimena, ¿cuántos años tienes? 20, ¿De qué carrera eres? de Administración y Marketing. Jimena, cuéntanos, ¿cómo influencia el rock en ti? Es que en realidad yo no lo escucho como algo que no sé, como la balada que te inspira, o sea, no, sino que lo escucho por parte de papá. Ya, yo lo voy a seguir escuchando hasta que me muera, ¿no? Por tus papás. ¿Y qué tipo de rock escuchan ellos o prefieres rock tú? alternativo de los 80, 90. ¿También te gusta a ti ese tipo de rock? Sí, es buenazo. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Sin sentido, que lo mezclan con el metal a veces, sí, súper paquete, ¿no? ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? En realidad no hay mucho de bandas de rock aquí porque al principio creo que había unos aficionados y que solamente estuvieron 2 años y después se fumaron. O sea, no es tanto, aquí no es tanto, creo que en otros países más americanos sí.
entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Eric Matías Figueroa. ¿Cuántos años tienes, Eric? Yo acabo de cumplir 21 años. ¿Y de qué carrera eres? Soy de la carrera de Comunicación y Periodismo. ¿Cómo influencia el rock en ti? Cuéntanos. No, el rock influenciado en mí desde muy pequeño, desde muy chico, siempre me gustó. Mi papá es músico, mi familia es música y a mí siempre me ha encantado la música, especialmente el rock. ¿Por qué? Porque siempre me gustó más el blues, el rock proviene del blues. Siempre me han gustado más esos géneros musicales como el blues, el jazz, el country. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? Yo creo que eso depende, el rock en general me encanta, pero depende del estado de ánimo. Por ejemplo, cuando quiero escuchar, cuando estoy en el gimnasio, me puedo escuchar hard rock, un hard rock, un poco de rock más fuerte. Pero cuando quiero estar feeling algo, me puedo escuchar un poco de pop rock o un rock alternativo o algo así. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Te digo la verdad, yo creo que el rock ha evolucionado hasta los años 90. El rock moderno no me gusta mucho. Creo que no hay mucha armonía como había antes. Antes era más, como no sé cómo decirlo, la música era más afinada, más armónica, era lo mejor, antiguamente era mejor. ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? El rock en nuestro país se puede decir que hay muy buenos exponentes de rock. Hay muy buenos exponentes del rock peruano que tranquilamente pueden pasar a muchos de Sudamérica y hasta de América. Sí, hay muy buenos referentes. ¿Tu nombre? Yanela, ¿Cuántos años tienes? 18, ¿De qué carrera eres? comunicación audiovisual. Ya, la primera pregunta es, ¿cómo influencia el rock en ti? Bueno, de distintas maneras, ¿no? Me pone de buen humor, me levanta los ánimos, pero es que en realidad lo escucho en todo el tiempo, así que influye, o sea, en cada parte de mi vida hay distintas maneras en que influencia. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? Me encanta el rock de los 90, como Pearl Jam, Rolling Stone es más antiguo, AC/DC me fascina. ¿Cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Más o menos, o sea, yo prefiero mucho más el rock anterior que el de ahora. El de ahora siento que se ha distorsionado un poco a lo que era antes. ¿Qué opinas del rock en nuestro país? Que es bueno, hay buenas bandas. He escuchado unas cuantas y en realidad me gustan. Como Gaia, que es un grupo que tiene más o menos unos 10, 15 años. También el Cid. El chiste es extraordinario. Y he escuchado un par más que, bueno, que lo malo es que como no tienen mucho apoyo, tal vez no duran tanto, ¿no? Pero sí. Ya, Yanela, muchas gracias por la entrevista. Te queremos hacer una entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Betina, ¿Cuántos años tienes? Potina, le dicen. 19, ¿De qué carrera eres? comunicaciones. Ya, cuéntanos, ¿cómo influye el rock en ti? Bueno, en mí más mi forma de ser y mi manera de pensar. También a veces mi estado de ánimo, a veces me levanta el ánimo, a veces no, a veces como que estoy deprimida y hay canciones que me identifican mucho. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? Me gusta más el alternativo. ¿Cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Bueno, antes creo que era muy tradicional, ¿no? Ahora como que no es tanto que se haya distorsionado, sino que la gente no va a ir haciendo lo mismo durante los tiempos, ¿no? Porque aburre, entonces tienes que innovar, tienes que meter nuevas cosas para que el rock así pueda ir incrementando y no solamente verlo de una sola manera. ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? Que es muy bueno en realidad, me gusta una banda peruana, me encanta en realidad Mar de Copas, que es mi banda favorita. Mar de Hay Copas. otras que también son buenas, Amén, no sé, Lívido, bueno, Lívido el anterior, ahora el de ahora son un poco fregados, pero hay muchas bandas buenas peruanas, también hay bandas de metal. La banda de ¿Cuál es tu nombre? Anthony Cristóbal. ¿Cuántos años tienes, Anthony? 18 años. ¿De qué carrera eres? Soy la carrera de comunicación audiovisuales. Ya, Anthony, ¿cómo influencia el rock en ti? Sí, influencia de varias maneras, porque el rock siempre tiende a demostrar un sentimiento y no es vago, porque te transmite, para la redundancia, te transmite varios sentimientos, ya sea las emociones, la tristeza en ciertos casos y la agresividad en mi punto de vista. ¿Qué tipo de rock escuchas o prefieres? Escucho el rock en grunge, punk, metal, eso mayormente. De los 80 más, porque claro, algo retro, algo que me gusta. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años?
Tengo miedo. Si hablamos de cómo evoluciona el rock desde antes hasta el día de hoy, se ha feminado de una forma tan ridícula. Por ejemplo, te pongo el caso de Disney, que saca rockeros entre comillas. Por ejemplo, ¿cómo denominan a los Jonas Brothers? Que su música es rock, y ves a cualquier mocoso haciendo así, literal. Y como va la pregunta de nuevo, ¿cómo ha evolucionado? Ha cambiado para mal en ciertos puntos. Claro que hay bandas que aún siguen y mantienen firmeza al género del rock. Y bueno, ¿qué opinas del rock en nuestro país? El rock en nuestro país tiene mucho futuro por delante. No se va a lo estético, facial u otra cosa. Por ejemplo, estas Voltios es una gran banda ahorita que suele escuchar más acá en el Perú. Y anteriormente en el Perú hubo otras bandas de rock, ya sea por ejemplo el caso de Pedro Suárez Vértiz, que promovió literalmente el rock peruano. ¿Cuál es tu nombre? Leo Dam. Sí, ¿Cuántos años tienes? 20. ¿De qué carrera eres? Comunicaciones audiovisuales. ¿Cómo influencia el rock en ti? Me hizo hacer tatuajes. Mira, me hizo tatuajes. Mira, soy tan rockero. Ya, ok. ¿Qué tipo de rock escucho? Sí, ¿qué tipo de rock escuchas? El rock clásico, el metal, pero poco, no es mucho tampoco. Y digamos un poco de punk con rock, o sea, combinado, como Green Day. Ah, ya, ok. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Mira, fíjate Franco, nunca he ido a un concierto, siempre he querido ir a uno, pero no he podido. Y si me invitaran a uno, creo que me encantaría ir. Y como me hice esta pregunta, ¿no? ¿Cómo a través de los años? Mira, digamos de Queen a lo actual, antes eran hombres así rudos que se veían imponentes, ahora son unos hombres que se pintan los ojos y parecen mariposas. En Ya. serio. O sea, ha empeorado un poquito. Sí, son afeminados. ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? Mira, la única banda que podría escuchar y que escucho creo que es 6 Voltios. La única que conozco y que he escuchado su concierto, al menos cerca, pero sí. Después de nadie más. No, lo demás no me llama la atención. Hola, ¿qué tal? Te queremos hacer una entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Guevara, ¿Cuántos años tienes, Pedro? 20, ¿De qué carrera eres? comunicaciones audiovisuales. ¿Cómo influencia el rock en ti? Bueno, el rock me transmite alegría, diversión, así me pone fuerte. Ya. ¿Y Bacán. qué tipo de rock escuchas o prefieres? Escucho el rock alternativo, ¿no? Como las bandas de Aerosmith, The Killers, Bon Jovi. Ya. ¿Cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Creo que fue por las bandas que empezaron, ¿no? O sea, cada vez las bandas que han ido saliendo, como los de Guns N' Roses, sí, gracias a esas bandas hay nuevas bandas y todo va mejorando, ¿no? Ya. ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? Es muy bueno el rock peruano, también como dijo una compañera mía, y existe Mar de Copas, Amén, Lívido, sí, es muy bueno, tiene muy buenas canciones, muy buenos temas. Ya. ¿Tu nombre? Daniel Aguirre. Daniel. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿De qué carrera eres? Audiovisuales. Bien, cuéntanos, ¿cómo influencia el rock en ti? Bueno, el rock siempre ha estado conmigo, en buenos momentos, malos momentos. Y es chévere por estar escuchando. ¿Qué tipo de rock escuchas o prefieres? Más que todo me está empezando a gustar indie, porque tengo una banda, pero lo que más escucho es el rock, metal, por ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Bueno, más que todo sería en la cultura, porque sí, ahí está implementado en nosotros para tener mejores ideas. ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? Está en un nivel bajo, todavía falta desarrollar un poco más, estar al tanto con la tecnología y todo esto para tener un mejor desarrollo en la técnica de rock. ¿Qué tal? Te queremos hacer una entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marcelo Farro. Marcelo, ¿cuántos años tienes? 17. ¿De qué carrera eres? Comunicación y periodismo. Cuéntanos, Marcelo, ¿cómo influencia el rock en ti? Bueno, me da un punto de vista totalmente diferente.
sobre la música, como en estos tiempos normalmente se está escuchando reggaetón, perreo, cumbia y todo eso, que se está perdiendo un poco el género rock, entre comillas, en el Perú, porque es variado el rock. Ya, ¿y qué tipo de rock escuchas o prefieres? O sea, bueno, de todo me gusta, o sea, en español, rock pop, bueno, un montón de variedad, o sea, no podría decirle exactamente cuál es mi género favorito, escucho de todo. Escuchas todo tipo de rock. Ya. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Bueno, para ser sincero, ha ido decayendo. Bueno, sí, acá en el Perú ha aumentado, sí, pero alrededor del mundo ha decaído bastante porque ahora le dan preferencia a este género pop, no sé, reggaetón, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo lo que dan preferencia es a reggaetón. Y creo que se está perdiendo un poco el género de rock de personas. En Pero acá en Perú Latinoamérica, sobre ¿no? todo está Sí. creciendo un poco. Ya, ok. ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? Bueno, nuestro país, como te decía, está creciendo bastante. Sí, se puede ver, ahorita nuevo quieren lograrse en este género tan amplio, pero a la vez no le brindan mucho apoyo como a otras personas, que generalmente prefieren el reggaetón. Te vas, amor, que si lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora que me decidí de lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mis cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Vete olvidando si no te dejas y que cambiará. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel, nunca saldrás. ¿Cuál es tu nombre? Frank Llobet, ¿Cuántos años tienes, Frank? 23. ¿Y de qué carrera eres? Comunicación y publicidad. Bien, cuéntanos, ¿cómo influencia el rock en ti? El rock en mi influencia, bueno, más que todo me relaja. Es un estado, la música te hace transportar a otro lugar. Claro. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? Un poco de todo, a veces de los 80s, un poco de actual rock peruano, un poco también alternativo. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Se ha mantenido más que todo, yo creo, por lo que es los videos musicales en todo caso que salen, y por los conciertos que trae a la gente, no solamente acá en Perú, sino en el extranjero también. Claro, ¿y qué opinas del rock en nuestro país? Pues siento que no hay mucho apoyo para lo que es el artista, lo que es el género de rock. Si bien hay locales en el centro de Lima que apoyan o hacen sus tribunas, tocadas como le dicen, siento que no es tan difundido como debería haber sido. Como otros géneros de repente. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gonzalo. ¿Cuántos años tienes, Gonzalo? Tengo 17 años. ¿De qué carrera eres? Comunicación y periodismo. Gonzalo, ¿cómo influencia el rock en ti? Creo que el rock ha influido en mí quizás más en la forma de vestirme, porque me encanta su look, es muy punk, creo. Cuéntanos, ¿qué tipo de rock escuchas o prefieres? No, yo creo que me gusta el rock alternativo en español y en inglés. Es muy tranquilo, calmado, relaja. Alternativo. ¿Cómo crees que evolucionó el rock a través de los años? No sé mucho de eso, pero antes el rock no era todo. Ha habido épocas en las que el rock representaba mucho, ¿no? Pero ahora ya no tanto. Creo que ha bajado un poco, ¿no? Abajo. ¿Qué opinas del rock en nuestro país? Creo que acá los peruanos mayormente todos son rockeros. Es no sé, es un
electrónico y nada, ¿a quién no le gusta el rock? A mí me encanta. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Velázquez, Cristian, ¿cuántos años tienes? 17. ¿De qué carrera eres? Estoy en la carrera de comunicación audiovisual en medios digitales. Ya, cuéntanos, ¿cómo influencia el rock en ti? Bueno, no escucho mucho, he escuchado, pero que es buena la música, es muy apasionado y también por su forma de vestir. Son apasionados, ¿no? ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? Bueno, he escuchado a los Beatles, a los rock de los 80, pero algunos son interesantes, pero no me llama mucho la atención. Ya, claro. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Bueno, que evoluciona el rock a través de los años por los artistas que han sido muy conocidos en esas décadas. ¿Qué opinas del rock en nuestro país? Actualmente el rock en nuestro país no es tanto como las canciones antiguas, que eran muy llamativas. Ahora ya no llama mucho la atención en nuestro Perú. ¿Tu nombre? María José Salcedo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. ¿Y de qué carrera eres? De Ciencia de la Comunicación, soy periodista. Bien, cuéntanos, ¿cómo influencia el rock en ti? Me aloca. Ya, ¿te apasiona? Me apasiona. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? El rock liviano. Liviano, ¿cómo es eso? Coldplay. Ah, ok. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Bueno, como el del antiguo, ¿no? Desde los años 80, sí, más o menos. Ya, ¿y qué opinas del rock en nuestro país? Sí, bueno, hay grupos que sobresalen bastante y son conocidos a nivel internacional. ¿Cuál es tu nombre? Anthony Serna. ¿Cuántos años tienes, Anthony? 16. ¿De qué carrera eres? Ingeniería industrial. Ya, cuéntanos, ¿cómo influencia el rock en ti? Influencia, por ejemplo, en mis tatuajes, porque yo tengo tatuajes tipo así de chicos rockeros, no sé. ¿Qué tipo de rock escuchas o prefieres? Yo prefiero el rock latino, porque lo entiendo. Bueno, también entiendo el inglés ya, pero a veces cuando los rockeros gritan y no los entiendo nada. En serio. Ya, ¿y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Yo creo que en vez de evolucionar, creo que se ha retrasado por estos tiempos, porque ya casi la mayoría yo creo que ya no escuchan tanto rock. Ya. ¿Qué opinas del rock en nuestro país? Que no es tan social aquí, porque, o sea, por ejemplo, yo creo que un rockero no tendría trabajo aquí. ¿Tu nombre? Armando Gómez. Armando, ¿cuántos años tienes? 17. ¿De qué carrera eres? Civil, ingeniería civil. Bien, Armando, cuéntanos, ¿cómo influencia el rock en ti? Forma de ser, a la hora de... me gusta la música también y me apego a eso. Cuando escucho me da ganas de hacer cosas distintas, no a otra... No sé, la verdad. ¿Qué tipo de rock escuchas o prefieres? Escucho varios, rock de los 80, heavy metal y new metal. ¿Es que ha evolucionado el rock a través de los años? Yo escucho más, yo me apego más al rock antiguo, de los 80, 90, porque los de ahora sí escucho bandas, pero no me agrada tanto, tiene algo que no me agrada. No, así como la música que ha cambiado, ahora que es el reggaetón, entonces no hablo mal de eso, pero igual. Ya, Entonces, prefieres lo antiguo. Claro. ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? Sí, hay buenas bandas, como Mar de Copas, Río, Zen, pero no sé, no son tan conocidas como las bandas argentinas, que sonaron muy buenas en los 90, 80, como Soda Stereo y todo eso, ¿no? O sea, en este país nunca se han apoyado tanto a la música, ni al deporte, ni nada. ¿Cuál es tu nombre? Abel Juscamaita, ¿Cuántos años tienes? 23, ¿De qué carrera eres? audiovisuales. Bien, cuéntanos, ¿cómo influencia el rock en ti? Yo creo, a veces uno tiene momentos tristes y felices y si escucha rock, como que te levanta el ánimo. ¿Qué tipo de rock escuchas o prefieres? Bueno,
El rock también, escucho rock combinado también, ¿no? O también el punk. Uno de mis preferidos era Panda. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Yo creo que ha ido cambiando por el estilo de gusto de las personas. Pero yo creo que mejor ese clásico. El rock en nuestro país. Creo que sí, hay buenas bandas, Livio, Mar de Copas, Leucemia, ¿no? Pero creo que puede mejorar. Diego Herrera, Diego, ¿cuántos años tienes? 19. ¿De qué carrera eres? Administración y negocios. Diego, cuéntanos, ¿cómo influencia el rock en ti? Yo creo que el rock influencia en mi forma de pensar, en mi forma de ser, o en mi forma de ver las cosas. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? En realidad escucho de todo, desde el rock suave hasta el más fuerte. Escucho Bon Jovi, Metallica, Guns N' Roses. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? A ver, yo creo que el rock de los 80s, 90s era mejor que el rock que existe hoy en día, porque ahora como que le han metido tal vez más efectos y como que se está distorsionando. Okay. ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? Si hablamos de música en general en el Perú, no hay mucho apoyo. Si quieres ser músico en el Perú es muy difícil serlo, porque en mi caso yo quería hacerlo, pero el Estado y las personas no te apoyan mucho más que tu familia. Queremos hacer una entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Lucas, Lucas, ¿cuántos años tienes? tengo 20, ¿Y de qué carrera eres? ingeniería industrial. Lucas, ¿cómo influencia el rock en ti? El rock es como una energía que te inspira a seguir adelante en todo lo que hago. Cuando lo escucho me llena de energía. ¿Y qué tipo de rock escuchas o prefieres? Yo escucho Lido, yo escucho a veces también muchas canciones, pero en especial esos dos, porque me gusta su melodía y como la melodía que tiene la canción, y eso transmite mucho en mí. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el rock a través de los años? Ha mejorado entre los años, hacen conciertos en la Esplanada, había pues rock, ha fomentado mucho en muchas personas, porque eso es una variedad de género que está inspirando a muchas personas a seguir adelante. ¿Y qué opinas del rock en nuestro país? El rock en nuestro país es muy bueno, porque en sí hay muchos artistas que están saliendo adelante, están saliendo muchos en la radio, muchos están saliendo incluso en la web, están yendo también han salido nuevos discos, y yo pienso que sí, es uno de los mejores géneros que hay en el mundo. Bueno, te mando un saludo. Imagino que si estás haciendo estas entrevistas debe ser un curso extraordinariamente interesante. Un abrazo, hermano, y gracias por esto. Ojalá que les haya servido. Saludos a todos ustedes. Ya, Paco, muchas gracias. Bien.